Decíamos en la primera parte de la revista, le contestábamos a Carlos una pregunta de cuáles son aquellas cosas que siempre han ocurrido y que siguen ocurriendo. Una de ellas es una experiencia que hemos vivido, si tomamos en cuenta la edad nuestra y la experiencia vivida, podemos decir sin temor a equivocarnos que a partir de los años 50 la población, tanto en la capital como en los pueblos, ha tenido el mismo comportamiento frente a los médicos. En el interior teníamos los famosos médicos que hacían medicina general y que sus nombres todavía los recordamos, que hacían cirugías, los partos y atendían los niños y los viejos, a todos. Por eso es que la mayoría de esos médicos tenían muchos ahijados. El doctor Almanzar en San Francisco, el doctor Cúnjar en Puerto Plata, doctores Roa y los doctores en Santiago, Jorge, Tallá, etc. Aquí en la capital teníamos otro comportamiento y era el médico que se ponía de moda. Recordamos que en la Avenida Independencia teníamos el urólogo de moda, Abel González, el gastroenterólogo de moda, el doctor Grosa, el ginecobstetra, varios, porque muchas mujeres parían, Gómez Patiño, Simpson, Bello, Papaterra, Opanochía, Cabrera, otro Cabrera. Acosta y Cordero, Plinio Cabrera, eran los que estaban siempre de moda. Los ortopedistas, Vincitori, Hofis, en fin, tuvimos una época que los médicos, pero siempre seguimos así. Pereira, teníamos a Marión y a los psiquiatras, a Toñito, Saglú, los psiquiatras de moda. Después vino César Mella. Y cuando entra César Mella, entra entonces una nueva ola, que son los que tenemos ahora. Corazón, Pedro Ureña. Gastroenterólogo, el doctor Fernando Contreras. Son los que están de moda. Pero tienen un problema y es que ya no le da el tiempo para atender a todos los que ellos quisieran atender y los que quieren que los atiendan. Y el tiempo no le da porque primero tienen sus propias familias, segundo tienen que actualizarse y tienen lo mejor y es que son las experiencias vividas. Nosotros hemos logrado robarnos una hora de Fernando Contreras para tratar algunos problemas que parece que se incrementan y realmente no es que se están incrementando, es que en una población, en el caso mío, en que 54 años era la edad promedio en el año 50 y hoy andamos en que 72 años es un muchachito, ¿verdad? Y que la gente piensa, mucha gente piensa que el gastroenterólogo es el que atiende el estómago. Y eso no es así. El sistema digestivo completo, desde que tú comienzas a masticar hasta que evacuas. Y tienes el problema también de qué pasa en ese tracto. Hay una boca, hay unos dientes, hay una lengua, hay un esófago, hay un estómago, hay unos intestinos, hay un hígado y hay un páncreas. Todo eso es gastroenterología. Y una de las razones por las que no hemos rogado a Fernando Contreras que esté con nosotros es por la frecuencia y la alta incidencia de tumores en la última porción del intestino. Hablamos del colon y del recto. Vamos a darle la bienvenida a Fernando Contreras y decimos, se va a quedar todo porque son demasiadas cosas, pero
vemos cómo, a ver cómo lo convencemos de que venga un poquito más a menudo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días Bien. a todos, buenos días, Bolito, buenos días. Primero, agradecerte la invitación. No, al contrario. Y segundo, quiero comenzar esta intervención haciendo un homenaje a nuestro amigo, colega, profesor y esa leyenda de la medicina que fue William Hanna, que se nos fue este año. Yo creo que William Hanna fue un ejemplo de brillantez y de dedicación a la medicina dominicana. De verdad que perdimos un gran hombre. Sé que fue un gran amigo tuyo y un compañero aquí en la revista. O sea que no quería perder esta oportunidad. Mira, el cáncer de colon, como tú has mencionado, es hoy día la tercera causa de muerte por cáncer en el hombre, y en la mujer, y la segunda en el hombre. Solamente el cáncer de próstata es más frecuente como causa de mortalidad por cáncer en los hombres. Y es importante que la mujer entienda que es la tercera causa de muerte por cáncer en la mujer. Porque hay mujeres que piensan que el colon no es un problema de los hombres nada más. Para que tengas una idea, tú diste un dato muy importante, y es la longevidad del ser humano hoy día. Por el solo hecho de que el ser humano está viviendo más que años. antes, esa sola razón va a provocar un incremento en el cáncer de colon en las próximas 3 décadas, a menos que se haga una intervención. Para llevar a un lenguaje más sencillo, así como las enfermedades neurológicas están apareciendo más porque la edad se está aumentando, esa es una repetición en el colon, es decir, al ser más años que uno vive, aparecen más patologías en esa parte. No, en el colon están pasando 2 fenómenos que lo hacen mucho más grave. El primer fenómeno es ese: como la gente vive más, obviamente tiene más chance de desarrollar. Usualmente el cáncer del colon ocurría después de los 50 años, entonces si tú, el pico es alrededor entre los 60 y los 70 años, pero puede aparecer después. Entonces, mientras más gente llega a esa edad, sobre todo si llega sin chequearse, más chance hay de desarrollar el cáncer. Esa es la primera razón. Pero el segundo fenómeno que estamos viendo, que es dramático, y cuando yo te digo dramático es que lo vivimos día a día, no solamente en la literatura, sino en tu propia oficina, es que la aparición del cáncer de colon está ocurriendo. Primero, la aparición de la lesión premaligna, que es el pólipo, está ocurriendo mucho más temprano, al extremo de que hasta hace poco la primera colonoscopía como forma de prevención del cáncer de colon se recomendaba a los 50 años. Hoy día ya todas las asociaciones, tanto de cáncer como de gastroenterología como de endoscopía, bajaron, y la primera colonoscopía debe realizarse a los 45 años. ¿Por qué? Porque en porcentaje está apareciendo más cáncer de colon antes de los 50 años que después de los 50 años. Y eso en los años 50 era algo Y ese es un impensable. cambio importante. Es un cambio que era una enfermedad de la edad y ahora está apareciendo más tempranamente. Exactamente. Te voy a poner 2 ejemplos. Uno, hoy día cada día somos más agresivos cuando llega una gente joven que dice que tiene un síntoma. ¿Y a qué usted cree que se debe eso? Nadie sabe exactamente. Muy posiblemente tiene que ver con la alimentación. Con la alimentación. Con la alimentación. Pero no se ha podido determinar. Como nos metimos en cáncer rápido, porque pensábamos decir, bueno, cuando usted hace una colonoscopía o una rectoscopía, dice que pone un aparato, ¿qué encuentra? Sí, mira, en el chequeo, cuando usted dice un chequeo anual, me hago una endoscopía y me hago una colonoscopía, ¿qué encuentra el gastroenterólogo como fisiológico y como patológico? Sí, yo creo que la gente debe entender que la endoscopía se puede hacer a grandes rasgos por 2 razones. Una endoscopía diagnóstica cuando usted tiene un síntoma específico, o lo que yo llamo una endoscopía oncológica. Y cuando me refiero a una endoscopía oncológica es que hoy día, con la tecnología que nos ofrece la endoscopía, nosotros podemos, al evaluar ya sea el estómago, ya sea el esófago o el estómago, y sobre todo el colon, al nosotros evaluarlo, nosotros podemos clasificar ese paciente en cuanto a riesgo para desarrollar un cáncer y evitárselo o encontrarlo temprano. En el caso del cáncer de colon, la razón para hacerse colonoscopía de tamizaje, de prevención, es determinar si ese paciente tiene pólipos o no.
Si cuando yo te hago la colonoscopía te encuentro pólipos, entonces ya tú vas a entrar en una categoría de seguimiento diferente. Si no te encuentro nada, vas a entrar en otra categoría diferente. Pero eso nos va a permitir prácticamente evitarte un cáncer de colon. ¿Y el pólipo es precursor? Los cánceres de colon son casi el único cáncer en el cuerpo que te da una lesión precursora, que es benigna y que tarda alrededor de casi 10 años entre aparecer y convertirse en cáncer. Y no es así con el divertículo, ¿verdad? No, el divertículo es una deformidad de la pared del colon como consecuencia de los años, que tiene problemas médicos, puede traer problemas médicos, pero no problemas de cáncer. O sea, un divertículo nunca se va a convertir en cáncer. Un divertículo puede sangrar y puede ser muy severo, puede hasta costarte la vida y puede pincharse y producir la inflamación que llamamos diverticulitis, que también puede ser un evento muy dramático. Pero lo importante con la prevención o con el chequeo médico para evitar un cáncer, ya sea de colon o de estómago, es que la tecnología nos permite, mira Julito, independientemente del colon, donde encontrar pólipo es relativamente fácil, y digo relativamente fácil porque obviamente el colon tiene que estar muy limpio, el endoscopio tiene que ser muy bueno y sobre todo el endoscopista tiene que ser bueno y obsesivamente compulsivo en la revisión de todo el colon. Tú puedes hacerte una colonoscopía horriblemente mala y una colonoscopía muy bien hecha y eso va a hacer una gran diferencia entre prevenir o no el cáncer. Pero en el estómago, la tecnología hoy y en el esófago nos permite identificar lesiones que son las que van a ser precursoras para ya sea un cáncer de esófago o un cáncer de estómago. O sea, nosotros podemos casi ver igual que el patólogo hoy con los endoscopios, ver cómo son las glándulas, si hay ausencia de glándulas, cómo son los vasos sanguíneos, si hay tejido, como se llama metaplasia, que es un tejido normal, pero que está en el órgano equivocado. Y eso nos permite, de nuevo, clasificar el riesgo a futuro en cada paciente de forma tal de que uno pueda decirle, mira, tú vas a necesitar una endoscopía anual o tú no necesitas jamás una endoscopía, a menos que tengas síntomas. Y lo mismo pasa con el colon. Y ninguna de estas cosas tienen que ser anuales. Lo importante es comenzar en la edad apropiada. Bien. Doctor, el paciente que regularmente va al gastroenterólogo va por dos razones. O está enfermo, se siente enfermo, tiene síntomas digestivos, o va a chequearse en su chequeo anual. Y nos llama mucho la atención, inclusive creo que ya usted no se va a sentir bien porque se lo hemos preguntado 2 o 3 veces, es que cuando se hace una colonoscopía, que el médico comienza a introducir su aparato, encuentra hemorroides, pólipos o divertículos, o un tumor, son las 3 cosas. Y si es por arriba, aparece el reporte gastritis, esofagitis, hernia hiatal y Helicobacter pylori. ¿Es por la frecuencia o es porque es un cliché? Bueno, no, yo no creo que sea un cliché. Primero, el reflujo gastroesofágico es extremadamente frecuente. ¿Qué es un reflujo? Reflujo gastroesofágico es que el contenido del estómago, que es un jugo ácido, es el único sitio en el cuerpo humano que es ácido. La célula del cuerpo humano no soporta el ácido, ni es capaz de producir ácido, excepto por una célula que se llama células parietales, que tienen que tener una bomba específica para que ese jugo sea ácido. Y el estómago tiene un mucus que lo protege, porque de lo contrario se produce una úlcera, porque destruye el ácido mata la célula. Como el único sitio donde se produce ácido es el estómago, el único sitio que produce ese mucus para protección es el estómago. ¿Qué pasa? El esófago, que no es un tubo de PVC, sino que es un tubo relativamente inteligente que conecta a la tráquea, a la garganta con el estómago, tiene 3 características. Tiene un esfínter entre el esófago y el estómago, un esfínter entre la laringe y el esófago, y un tubo que se mueve de manera que propulsa la comida. ¿Qué pasa? Como al esófago no le gusta el ácido, no está diseñado para soportar ácido.
tiene un revertimiento bien fuerte porque necesita que pase los chicharrones, la comida caliente, el café caliente, pero el ácido no le gusta. Entonces, el problema con el reflujo es que tú tienes que tener un mecanismo para que ese esfínter abra, para que pase la comida y que abra para permitirte eructar, que es algo fisiológico. Yeah. Pero cuando ese esfínter falla, ya sea porque abra cuando no debe abrir o porque se pone muy débil, entonces viene el reflujo. ¿Y por qué, doctor Contreras, ese reflujo o el ácido hace que cuando hay un tumor en el esófago sea tan agresivo? Es decir, cuando tú hablas con un médico te dice cáncer de esófago, ay, cáncer de páncreas, dice, eso es que son muy agresivos. Bueno, mira lo que pasa. Y como tú mencionaste ahorita, la epidemiología de las enfermedades van cambiando. El esófago tiene dos tumores. Un tumor que está relacionado a la cubierta del esófago, a la mucosa del esófago, que se llama un tumor escamoso y que está asociado a fumar y beber. Prácticamente ese tumor nada más ocurre en los pacientes que fuman y beben. Y era el tumor más frecuente cuando tú estudiaste medicina y hasta cuando yo estudié medicina. Sin embargo, el reflujo gastroesofágico es algo tan frecuente y una de las consecuencias del reflujo gastroesofágico es producir esofagitis. La esofagitis es destrucción del tejido, se forman úlceras. En la reparación de esas úlceras ocurre un fenómeno y es que se producen unas células que parecen del intestino, unas células normales, pero que cuando tú la ves por endoscopía o por un laboratorio o por un endoscopio, tú dices, pero esto es del intestino, sin embargo está en el esófago. Eso se llama metaplasia intestinal. Y eso es una lesión precursora para el cáncer de esófago. Por eso que te digo que hoy día tú puedes encontrar lesiones que te permiten decir, bueno, mira, tú tienes esta lesión ya, entonces hay que hacer dos cosas. Uno, evitar que haya esofagitis, hay que tratarte el reflujo. Y dos, darte seguimiento endoscópico para ver cuándo se va a cambiar entre esa lesión que es benigna a displasia, que ya es premaligna, a cáncer. Si tú lo encuentras en displasia, tú lo puedes quitar a través del endoscopio y le preveniste un cáncer de esófago a ese sujeto. Entonces, es muy frecuente el reflujo, sobre todo por la epidemia de obesidad que hay en el mundo. Entonces, por eso hay tantos reportes de esofagitis. Algo importante que me gustaría tocar y es que la gente siempre cree que el problema del reflujo es tener una hernia tal. Ese no es el problema. Tú tienes una hernia tal y tienes un buen esfínter, no hay reflujo. Si tú tienes un esfínter malo, aunque no haya hernia tal, va a haber reflujo. Lo otro es la gastritis. Bueno, el problema con la gastritis son dos. Primero, el Helicobacter pylori. Todo el que tiene Helicobacter pylori va a tener un estómago inflamado, que se va a ver por endoscopía y que el endoscopista tiene que reportarlo. Y eso es muy frecuente. En nuestro país probablemente anda alrededor de un 70% de las personas tienen Helicobacter. Y el otro aspecto son los medicamentos para dolores. Todo el mundo usa Motrin, Cataflam, Voltaren, Advil, perdónenme que estamos anunciando, Diclofenac, Ibuprofen, todos esos medicamentos quitan el mucus del que hablé ahorita y entonces permiten que ese ácido le haga daño al estómago. Entonces es extremadamente frecuente encontrar erosiones, ulceraciones y tú tienes que reportarlas. Bien, doctor, mire, no es verdad que nosotros vamos a invitar al doctor Fernando Contreras que venga a las 5 de la mañana a hablarnos de medicina para que nos diga qué debemos comer en Navidad y Año Nuevo. No, nosotros quisiéramos que usted nos diga aquellas cosas que una persona para tener calidad de vida en el área de su sistema digestivo, las cosas que nunca debe hacer y las cosas que debe hacer en forma comedida. Moderación. Es decir, las dos cosas, en alimentación y en hábitos de costumbre, porque la gente piensa que el cigarrillo es un problema del neumólogo y es un problema también de todos los médicos. Sí, mira, yo creo que si tú te pones a pensar, yo mencioné el esófago y mencioné el reflujo, mencionamos el cáncer de colon, no hemos mencionado, pero hoy día el problema de hígado más frecuente en el mundo es la enfermedad relacionada. Ya no se puede hablar ni de hígado graso, así como se puede hablar de alcohólico. Ahora hay que hablar de enfermedad esteatóxica del hígado. Es un asunto de nomenclatura para no estigmatizar a la gente. Pero esas tres cosas están relacionadas íntimamente a la alimentación,
al sobrepeso y al sedentarismo. O sea que si hay algo que si hay un mensaje importante para uno mantenerse en salud desde el punto de vista gastrointestinal, pero curiosamente esos mismos consejos o esos mismos factores predisponentes son los factores cardiovasculares. Entonces, si yo le puedo dar un consejo, que sería el mismo que diría Carlos García Bebeto, o que diría Pedro Ureña, o que diría Jochi Herrera si estuviera sentado en esta silla, la palabra clave es la moderación. Si usted va a comer, trate de comer balanceado, pero moderado. Yo no creo que haya ninguna comida mala, ni siquiera la grasa, si uno la come de manera moderada. Antes de comenzar el programa hablábamos de que hay personas que empiezan a comer y no pueden pararse hasta no estar súper ya lleno. Yo siempre le digo a los pacientes que uno se llena o por el volumen del estómago o por la glicemia. Si usted tiene si usted hace el hábito de detenerse de comer aún teniendo un poquito de hambre, a los 15 minutos, cuando esa comida llega al duodeno y te sirve la glicemia, tú te sientes completamente satisfecho y comiste menos. Por eso es que los Ozempic es un éxito. Bueno, esa es una de las razones por las que los Ozempic es un éxito, porque los Ozempic retarda tanto el vaciado del estómago que te permite mantenerte lleno por la distensión del estómago, pero además te quita el hambre. Pero yo creo que ese es el mejor consejo que nosotros podemos darle a la gente. Hay que comer menos, hay que comer más sano. No se puede nada más comer grasa o comer carbohidratos. Hay que comer vegetales, hay que comer granos, hay que comer grasa adecuada. Usted mencionó el Ozempic. Ya hay suficiente, no vamos a hablar de los Ozempic porque ese es un programa. Ya hay suficiente experiencia casuística para uno establecer cosas con ese producto. Bueno, yo creo que el Ozempic claramente ha demostrado que es capaz de producir pérdida de peso entre un 5 y un 20%. ¿Y cuál es el mecanismo por que el Ozempic quita el apetito? Por la regulación hormonal. Tiene dos mecanismos importantes. Uno es la que disminuye el apetito y dos, que disminuye la velocidad de vaciado del estómago y del movimiento intestinal, tanto del intestino delgado como el colon. Eso por un lado es bueno, pero por otro lado es quizás la causa más importante. El hecho de perder peso, solamente perder peso, automáticamente te baja la glicemia. En la mayoría de los casos sí, pero el efecto positivo de los Ozempic no solamente está relacionado al perder peso. Es más, ya hay cierta data que lo asocian a disminución en el cáncer de colon. El peso, hoy día sabemos que el peso solamente como tal, ni siquiera el índice de masa corporal que usábamos como un elemento súper importante para distinguir riesgo, no es necesariamente lo más importante. Todos los efectos hormonales que produce disminución de glicemia. Y estos efectos hormonales ya no están produciendo efectos no deseados, al margen. En sentido general, muy pocos. El beneficio, todo en la vida es un riesgo-beneficio. El riesgo-beneficio de los Ozempic hoy día o de cualquiera de esos medicamentos va a favor del medicamento, pero obviamente el sobrepeso y la obesidad es mucho más complejo de ahí. Nadie puede pretender que hay una varita mágica con el sobrepeso. Los programas apropiados de pérdida de peso o de mejoría de la salud relacionada al peso tienen que envolver muchas cosas. Tiene que envolver la parte psicológica, tiene que envolver la parte endocrinológica, tiene que envolver la parte gastrointestinal, la parte de ejercicio. O sea, hay que hacer, ningún método es una varita mágica, ni la cirugía, ni los balones, ni la aplicatura, ni los medicamentos. Doctor Contreras, hace un tiempo la palabra cáncer era símbolo de muerte. Eso ha variado un poquito, todavía persiste, pero mucho menos. Una persona que tenga cáncer, ¿de qué depende científicamente, cuando va al médico, de qué depende científicamente de que pueda superar el cáncer? Bueno, yo creo que el elemento más, independientemente de cuál es el cáncer, hay cáncer que son más agresivos que otros, pero el elemento más importante es el estadiaje. El estadio del cáncer. Si tú encuentras un cáncer localizado... O sea, más temprano. Claro. Todo depende. En el cáncer de colon, por ejemplo, tú encuentras un cáncer de colon temprano, tiene más de un 90% de posibilidad de curarlo. De hecho, mucho lo podemos curar con la endoscopía, que el paciente sale curado de la endoscopía. Pero de ahí en adelante todo va a depender del estadiaje. Claro, han habido avances enormes
O sea, hoy día... Y puede que en una colonoscopía un gastroenterólogo encuentre un pólipo canceroso de colon y la sola extracción por el rectoscopio, por el colonoscopio, pueda erradicar ese cáncer sin necesidad después del tumor y de la colonoscopía, etcétera, etcétera. Sin la menor duda. Obviamente ahí tendría que juntarse dos cosas. Una, que la remoción sea lo suficientemente bien hecha para que el patólogo pueda decir es una lesión localizada y que la lesión sea localizada. Es decir, el estadio es lo importante. El estadio es lo importante. Doctor, cuando usted menciona que hay que hacerse sus estudios temprano, ¿cuáles son esos estudios? ¿La colonoscopía o la endoscopía? ¿A qué edad? Porque se habla de 50 años, ahora usted menciona de 45. ¿Cuándo y cada qué tiempo? En algunos casos usted dice, no hay que hacerlo tan frecuente, pero hay que hacerlo temprano. Es un tema de recursos, como son estudios costosos. Quien tenga los recursos, ¿a qué edad se lo debe de hacer y cada qué tiempo esos estudios? Y agréguele si tienen que ser los dos estudios, el que es por la boca y la colonoscopía. Sí, mira, comencemos con el colon. Con el colon no hay la menor duda. Las guías son muy claras. Y las guías siempre están basadas en recomendaciones fuertes y evidencias fuertes. La recomendaciones fuertes y la evidencia fuerte para la colonoscopía es que usted debe hacerse su primera colonoscopía a los 50 años. Pero ya todas las asociaciones en los últimos 2 o 3 años, desde la American Cancer Society, la Asociación Americana de Gastroenterología, de Endoscopía Digestiva, el Colegio Americano, las europeas, las japonesas, las latinoamericanas, todas han bajado la primera colonoscopía a los 45 años. Por lo que mencionamos anteriormente, de que por porcentaje estamos viendo más cáncer de colon antes de los 50 años que después de los 50 años. Te voy a poner un ejemplo. Yo hice un estudio en mi oficina y evaluamos el porcentaje de pólipos que encontrábamos en los pacientes entre 45 y 49 años. Y fue casi de un 40% de esos pacientes encontrábamos ya pólipos a esa edad. Wow. Eso te da una idea de lo rápido que están, de lo temprano que están apareciendo los pólipos. Y la razón de hacerse una colonoscopía para prevenir el cáncer del colon es encontrar el pólipo. El pólipo no da síntomas. Entonces, ese argumento de que la gente dice, yo no me voy a hacer una colonoscopía porque no me siento nada. Si tú esperas a tener síntomas, es muy tarde. O que yo no tengo historia familiar. El 90% de los cánceres de colon no hay historia Entonces, familiar. 45 años en la colonoscopía. Exacto. ¿Y cuándo la repito? Exacto. Si no tengo nada. Cuando la repite va a depender de lo que tú encuentres en la primera colonoscopía. Si la colonoscopía es de calidad, y de calidad significa que estaba bien limpia, que quien la hizo sabe que lo que está haciendo y sobre todo si es cuidadoso. ¿Y cómo uno puede evaluar si fue cuidadoso o no? Bueno, tú tienes que ver en el informe que reportaron la limpieza, que reportaron el tiempo que hubo del retiro del endoscopio, y lo ideal es saber qué tan frecuente ese endoscopista encuentra pólipo, qué porcentaje de encontrar pólipo. Eso te da una idea de si fue de calidad. Si fue de calidad, la mayoría de las guías dicen que tu próxima colonoscopía es a los 10 años. Bien. Yo prefiero a los 5, pero las guías dicen a los 10. Eso es la colonoscopia. Exacto. El estómago es algo diferente. El estómago va a depender, las recomendaciones van a depender del país donde tú vivas y de la frecuencia con que haya cáncer de estómago o de esófago en tu comunidad. ¿Su recomendación? Mi recomendación hoy día, aunque nosotros no tenemos estadística, obviamente el cáncer de estómago y de esófago en nuestro país es menor que el del colon, pero mi recomendación es hoy que todo el mundo debe hacerse, aunque sea una endoscopía en la vida, y que esa endoscopía sea aprovechada por el gastroenterólogo para ver, si tú tienes lo que llamamos ahorita esófago de Barrett o metaplasia intestinal en el esófago. Si tú tienes reflujo y ese reflujo ha producido un cambio en la mucosa del esófago, que parece del intestino, eso se llama esófago de Barrett. Si tú tienes eso, ya tú tienes que entrar en un programa de seguimiento para prevenir el cáncer de esófago. En el estómago, ¿qué tú buscas? Si tiene Helicobacter y se ve lindo tu estómago, eliminar el Helicobacter. Si tú eliminas el Helicobacter, le vas a quitar el 99% de la probabilidad de que ese paciente en su vida desarrolle cáncer de estómago. Ahora, si tiene Helicobacter y ya ha tenido cambios, ¿cuáles son esos cambios? Que haya área del estómago que las glándulas no estén, eso se llama atrofia,
o que haya áreas del estómago donde haya tejido del intestino, pero en el estómago, eso se llama metaplasia intestinal. Dependiendo de si hay eso y en qué extensión, entonces yo te puedo decir, oye Michelle, tú ahora necesitas hacerte una endoscopía cada 3 años, porque va a ser la única forma de yo poder encontrar el cambio entre esa característica que te pone en riesgo a displasia, que es el precursor del cáncer, y si yo encuentro eso, yo lo quito en endoscopía y te prevengo el cáncer. O sea que en nuestro país yo recomiendo que todo el mundo se haga una colonoscopia a los 45 años y que se haga aunque sea una endoscopía en su vida. ¿A qué hora que usted abre el consultorio? Escúcheme. Exceptuando aquellas enfermedades específicas de los sentidos o hormonales, en términos generales, las 5 principales patologías que hacen que el paciente vaya al médico, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la locomoción y las digestivas. En porcentaje, doctor Contreras, lo digestivo, ¿qué porcentaje de esas 5 es que más acuden o que deben acudir al gastroenterólogo? Es un porcentaje muy alto. Yo creo que una pregunta es, ¿cuál es la frecuencia por la que hay más gente va al consultorio? Sí. Es por síntomas. Por la que deberían ir, debería ser por chequeos rutinarios. Exacto. Por síntomas, curiosamente, yo creo que la más frecuente de todas es distensión y muchos gases, que en el 99% de las veces es un asunto más de afectar la calidad de vida que afectar realmente la salud, la distensión, el bloating, la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la harina. Por lo general causa muchos síntomas, pero no deteriora la salud y la mayoría de las veces ni siquiera acorta la vida de los pacientes. Pero yo creo que por porcentaje esa es la causa más frecuente. Esto es porcentaje. Y somatización de problemas en el sistema digestivo, hay muchas. Sí, yo creo Como que ustedes son medio psiquiatras a veces. Tenemos que cuando va con un tipo con el estómago, dice, tú debes mucho cuarto. No, si no, tenemos que ser problemas familiares. Tenemos que ser psiquiatras, no solamente en la somatización y en los gases, sino hasta en lo de la obesidad. Yo creo que la somatización lo que hace es que los síntomas sean peores. Y obviamente el asunto de los gases y la distensión es muy complejo, no solamente es intolerancia, está el asunto de la sensibilidad del intestino. El intestino siente totalmente diferente a la piel. En la piel, si yo cojo un cigarrillo y te lo pego en la piel, te quema y te duele, o si cojo una tijera y te lo corto, te duele. En el intestino nosotros quitamos pólipo, quemamos pólipo y tú no lo sientes. Sin embargo, si yo pongo un poco de aire y lo distiendo, eso da dolor. Entonces, muchos de los pacientes cuando van al médico por quejas de dolor es porque son más sensibles a la distensión. Quizá un balón de 50 cc yo no lo siento, el paciente que tiene síntomas con uno de 10 le da dolor. Entonces, esos pacientes, la somatización quizás juega un rol también. ¿Qué es somatización? Bueno, es que tú tienes una situación emocional y afecta eso se traduce orgánico a un síntoma en el cuerpo, ya sea dolor de pecho, ya sea molestia en el epigastrio, ya sea dolor, o sea, hay muchas formas hay gente que le da taquicardia, hay gente que le da diarrea. Doctor, con respecto, hay gente que ahora con las redes sociales, hay mucha gente que ve recomendaciones de unos gurúes que aparecen de dietas. Póngase un mes a comer solamente vegetales crudos, la dieta keto, el ayuno intermitente, todas esas cosas. Pero, ¿qué dice usted que sabe de cómo funciona el sistema digestivo acerca de cómo debe ser una dieta? Si uno se puede llevar de lo que dice cualquiera o si necesita una atención personalizada. Sí, mira, y por la mañana comer, desayunar y cenar. Yo creo que obviamente el asunto de las dietas es un mercado enorme en donde hay posibilidades de adquirir recursos también enormes. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque es un tema que se puede comercializar muy fácil. A mí hay términos que me dan un poco de risa y te voy a poner por ejemplo uno que es las dietas de detoxificación. Ni la comida
intoxifica ni el colon está lleno de toxinas. O sea, comer es algo natural. Yo nunca he entendido ese término de detoxificación. O sea, que uno no se intoxica con la comida, bueno, y que yo me limpio, me estoy limpiando. Exacto, uno puede intoxicarse, sí, doctor, con una comida que esté infectada, sí, con una bacteria. Contreras, pero hay un problemita con eso. Y es, lo bueno compite con lo malo. Usted tiene comidas crudas, magníficos los vegetales y las legumbres y las frutas ideales. Los sushi. Pero tiene que tener cuidado con las cosas que esos productos te pueden llevar, los insecticidas, los plaguicidas. Y por otro lado, la comida cocida es ideal, pero le pregunto, cocer la comida, cocinar la comida, darle calor a la comida y candela, ¿le quita alguna condición nutritiva? No, la realidad es que no. Lo que sí le quita la posibilidad es que se te pegue algo, que se te infecte algo. La realidad es que el mundo no es perfecto, y siempre lo digo eso. O sea, y yo creo que la palabra más importante es la moderación. Pero yo creo que es muy importante en la alimentación ser balanceado. O sea, yo creo que no hay que ser necesariamente vegetariano, pero hay que comer vegetales. Hay que tomar el riesgo de que aunque comiendo ensalada te puedas infectar con una ameba o una giardia o una E. coli 2 veces al año, pero si tú comes vegetales todos los días, eso va a tener un efecto positivo. Si tú coges un plato y las 2 tercios de las cosas que tú comes tienen bajo grasa y no te van a hacer aumentar de peso y te permiten llenarte y comer y estar satisfecho, entonces yo creo que es un riesgo que cuando tú lo pones riesgo-beneficio es favorable, aunque tiene ciertos riesgos, pero tú dices yo no voy a comer ensalada porque me puede una ameba, entonces nada más como carbohidrato y grasa, entonces cuando tú vienes a ver tienes hígado graso, tienes el colesterol alto, tienes enfermedad cardíaca. El otro problema que podía ser el último tema, doctor Contreras, el azúcar, que de verdad es un problema de gastroenterología con el hígado, la glicemia, etcétera. ¿Cuál es el verdadero valor de tener un azúcar normal? Es decir, no en la obesidad solamente, sino es el alimento del cerebro, pero su exceso es un problema y te afecta a cualquier órgano. Sí, no, en el tracto gastrointestinal, desde la motilidad intestinal, o sea, un paciente diabético, inclusive antes de tener la neuropatía, que le afecta también las extremidades inferiores y le afecta la motilidad del tracto gastrointestinal, una azúcar descontrolada se traduce en un vaciado lento del estómago, del colon y del intestino delgado. Y si tú me preguntas a mí cuál es el elemento más importante para tener hígado graso fuera del alcohol, que ya eso es otro tema, es tener la azúcar alta. O sea que es demasiado importante el tratar de mantener una azúcar adecuada. Yo diría que quizá es el elemento más importante de todos. Después de tantos años de ejercicio, ¿cuánto es una azúcar alta en un adulto? Yo creo que debería ser una hemoglobina glicosilada por alrededor de 5.5 y una glicemia por debajo de 100. No, yo no creo que haya mucha duda en 100 es el borde. 100, exacto. 100, bueno, la mayoría de los laboratorios 100 es el borde. Doctor, en el caso de la seguridad social en nuestro país, ya nosotros manejamos un país con más de 5 millones de personas que tienen un seguro contributivo y casi 9 millones de personas, con 9 millones y algo de personas con un seguro entre subsidiado y contributivo. ¿Qué cobertura tiene todo este tipo de evaluaciones gastroenterológicas a nivel de seguridad social en el tema preventivo? Porque todos sabemos que cuando tú tienes un problema, tú vas a tener tu cobertura, tú te internas y te van a hacer una colonoscopía porque te tiene que hacerte un chequeo. Ahora, en el caso preventivo, esa a los 45, a los 50, ¿tenemos cobertura en la seguridad social? No. Mira, Michelle, es tan dramático que tú no puedes poner en el informe que está en una endoscopía por tamizaje, por prevención, porque no te la cubre. No te la cubre. Tú tienes que decir sangre al evacuar o dolor abdominal, diarrea crónica, algo que nunca lo he entendido. O sea, yo no he entendido por qué ese paso aquí no se ha dado de que valorar la prevención. En el plan básico de salud no pero tenemos pero ni siquiera en los seguros privados. En los seguros privados,
Oye, la mayoría te lo reembolsan o te lo cubren, pero no está establecido de que te dice, mira, este seguro te va a cubrir, aunque sea la primera colonoscopia, que es la más importante de todas, como prevención. Nadie te estimula que tú te hagas una endoscopia preventiva, una colonoscopia preventiva. ¿A qué hora que usted abre consulta? Doctor, mire, el ser humano envejece y Todos los días. años hacen que se muestren cosas externas. La mujer ya tiene su menopausia y es un signo de que sus años van avanzando. A veces los problemas sexuales de los hombres son los primeros que los preocupan y comienzan a tomar pendejadas. Ahora, así como se arruga la piel, se madura el carácter, ¿el sistema digestivo también envejece o ese tubo digestivo se mantiene siempre intacto? Se mantiene, si está saludable, se mantiene bellísimo. O sea, el esófago es muy difícil. Hay algunos cambios que tú vas a notar entre un esófago de una persona envejeciente y un niño, por ejemplo. Se vuelve más tortuoso, pero la mucosa en sí no hay muchos cambios, a menos que haya habido reflujo por mucho tiempo y lo demás. Lo mismo pasa en el estómago. Pero tres veces comer implica que ese tubo digestivo siempre está trabajando. Lo que pasa es que se va remozando todo el tiempo. Wow. ¿Qué Un máquina? estómago que no tenga Helicobacter, ¿Qué máquina? a los 80 años se ve igualito que uno de 20. Oh. Y el colon por igual. El colon, obviamente, con la edad, yo diría que el elemento más típico del envejecimiento en el colon es la aparición de los y esos divertículos. 3 metros de intestino delgado que muy pocas veces se enferman, ¿para qué sirve? Ese es el contacto del ser humano con el exterior, es el intestino delgado. Delgado. Ese es el órgano más importante, incluso como órgano inmunológico. Ese órgano es impresionante. La labor de ese órgano es impresionante porque ojalá la frontera entre Haití y la República Dominicana fuera el intestino delgado. porque son los que se encargan de decir, usted pasa, usted no pasa, usted entra, usted no entra, usted es amigo, viene a hacer un buen trabajo, venga, pase, usted no lo queremos aquí. Al extremo de que cuando se distorsiona eso, entonces aparecen enfermedades, ya sea o que uno se infecta mucho si dejan entrar muchas cosas, pero tiene que haber inclusive un ejército de controlar a los que controlan. ¿Y por qué se enferma tan poco? Eso yo no sé, pero yo Por me alegro, suerte, porque es ¿verdad? la parte más difícil. Pero ¿y a cuál parte del tubo digestivo ya es que le corresponde la absorción de los nutrientes? Al intestino delgado. El estómago lo que hace es reservorio. El reservorio para que uno pueda comer la cantidad que necesita, Sí. para luego pasársela poquito a poquito al intestino delgado. En el intestino delgado se va a encargar de coger lo que quiere y dejar lo que no quiere. Clasificar. Y el colon se va a encargar de reservorio para eso que el intestino delgado determinó que no lo queríamos o que no teníamos la capacidad de absorberlo y uno pueda socializar. Colon el intestino grueso. Es el intestino grueso tiene dos finalidades: reabsorber el agua. Al intestino grueso llega 1 litro de agua al día. Bien. Pero eso si no se reabsorbería, bebe el litro de agua. al reabsorberse, aunque tú no bebas, al reabsorberse se convierte en 100 cc y entonces la materia fecal es sólida. Bien. Michelle. Doctor, el Helicobacter pylori, la única forma de diagnosticarlo es con una endoscopia. No, para nada. ¿Hay algún estudio que uno se pueda realizar? Porque usted le ha dado mucha importancia a esto. Sí, mira, tú puedes hay 3 formas que tú puedes determinar si tú tienes o has tenido Helicobacter. Hay una prueba de sangre que determina si tú tienes anticuerpos. Eso solamente te dice si tú lo has tenido. Casi no lo usamos porque en el fondo no te dice si lo tienes o no te dice si se te curó, porque eso puede permanecer ahí mucho tiempo. Pero las pruebas para saber si lo tienes o si te curaste hay 3, o hay varias. No invasivas, que son o por antígeno en heces fecales o por la prueba, lo que llamamos la prueba del aliento o de la respiración, que es que tú te tomas una capsulita que tiene un carbono, que tiene urea con un carbono marcado. El Helicobacter produce ureasa. Entonces, esa urea la desdobla en CO2 y amonio. El CO2 tú lo botas por la respiración, porque va a los pulmones inmediatamente, y si está marcado, tú tomas una muestra de ese aire y la máquina es capaz de detectarlo. Bien. Doctor, nos vamos con 2 preguntas. Una,
Cuando una persona dice, doctor, yo tengo un nudo en el estómago, como si tuviera una soga que me apretara la boca del estómago, ¿qué es? Bueno, pueden ser muchas cosas. Muchas cosas. Puede ser hasta un infarto, si es un no, nudo. pero en y el un dolor. sistema digestivo, ¿qué puede No, ser? o sea, si ese nudo no te permite comer, o sea, no te permite un el dolor. paso. No, un dolor puede ser, o la Pero con vesícula, una sensación de nudo. puede ser la vesícula, puede ser esofagitis, puede ser una úlcera, puede ser una pancreatitis. Es esófago. Puede Lo que ser te eso. dice, es la entrada del Bueno, es ese punto de aquí, lo que la gente llama la boca del estómago, Bien, ahí, en la boca ahí del confluye estómago, sí. el esófago y el En la comienzo boca del del estómago, estómago. pero el dolor de la vesícula también se puede Puede traducir. ser Es muchas más, cosas, bien. el dolor del apéndice puede comenzar ahí. Anda, tú ves. Y eventualmente va Y el del hacia corazón también, entonces ahí, el corazón. Sí, puede ser y el un corazón, un infarto de Doctor, cara anterior ya puede ser. ser muchas cosas. Doctor, tradicionalmente teníamos aquel famoso médico clínico y teníamos el médico intervencionista. Ahora muchos médicos, con el avance de la aparatología, se han hecho intervencionistas. Un gastroenterólogo de hoy tiene que ser intervencionista, tiene que hacer gastroscopía y endoscopía. Bueno, yo creo que hoy los gastroenterólogos todos son entrenados para hacer endoscopia. Para Yo eso. creo que es una parte extremadamente importante de nuestra práctica, pero eso jamás implicaría que dejemos de ser clínicos. Para darte una idea de lo importante que es la clínica, uno recibe muchas consultas por el celular y por el WhatsApp. Y yo siempre digo a los pacientes, hay cosas que uno puede tratar por ahí, pero hay cosas que tú nada más la puedes tratar mirando al paciente y poniéndole la mano al paciente. Eso todavía ni la tomografía, ni la resonancia, ni el PET scan, ni la endoscopía lo Y lo ese sustituyen. médico gastroenterólogo que hace intervencionismo, hasta donde diagnóstico o cuando se mete a sacar pólipos y hacer algunas cosas que los cirujanos se pueden poner bravitos. Sí, mira, la mayoría de los gastroenterólogos hoy día hacen endoscopía diagnóstica, la mayoría hacen intervencionismo tradicional y luego hay lo que se llama la endoscopía terapéutica avanzada, que hay gente que hace diabluras cada día más interesantes, cada día más provechosas para los pacientes, porque cada día se pueden hacer más cosas con una invasión mínima. O sea, hoy día hay gente que hasta rompe, hace una perforación y entra y saca tumores que antes no hubiéramos sacado. O sea, Bien, señores, a los que están pidiendo la dirección y el consultorio no se lo vamos a dar porque el doctor Contreras no necesita más paciencia de lo que tiene. Doctor, gracias. Siempre se necesita, para doctor. mí es un placer y feliz Navidad a todos. Gracias. Siempre se necesita.